Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento número 2. Esta es nuestra última grabación, nuestro último video de esta clase, esperando que haya sido una bendición para ustedes, al igual que fue para mí, el haber estudiado, el haber visto todo esto de la ley, de los diferentes pasajes, tanto narrativos como inclusive palabras que a veces eran confusas, a lo mejor nuevas para nosotros, pero a lo largo del tiempo Dios estuvo trabajando con Israel, estuvo trabajando con Moisés, estuvo trabajando con personas que a veces no tenemos nombres, ¿verdad? Sacerdotes, diferentes personas que pues quisiéramos aprender de ellos su mensaje y ver que Dios ha estado trabajando con Israel para sacarlos de una libertad, para llevarlos a una vida diferente en la tierra prometida, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en esa situación de pecado, a veces estamos en esa situación de no saber que estamos obligados a diferentes dioses ajenos, ¿verdad? Como en este caso los egipcios. Lo que queremos es solamente recordar que Dios es poderoso, es más grande que cualquier cosa que podamos nosotros desear o querer. Él quiere lo mejor para nosotros. Como siempre, me gustaría hacer una pequeña oración para empezar y podemos hacer esto con más dedicación. Vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en esta clase. Pido, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros a poder conocer más de tu voluntad, a buscar más tu palabra en nuestros corazones. Señor, queremos que esté parte de lo que estemos haciendo. Queremos que fortalezca nuestros matrimonios, nuestros hijos, la oportunidad que tenemos de servir en la iglesia, a los hermanos, a diferentes áreas de nuestra vida. Porque, Señor, eres un Dios poderoso, un Dios de los pobres, un Dios de los ricos, un Dios de la gente marginada, gente que es poderosa. Tú sigues siendo un Dios activo a través de todas las épocas, diferentes gentes. Y, Señor, a lo largo de este estudio del Pentateuco, esta ley de Moisés, sabemos que tú eres lleno de gracia, tú eres misericordioso, eres amoroso. Has permitido que veamos ejemplos de tu amor, pero también, Padre, nos has retado a ser personas justas, personas disciplinadas, que podamos aprender más de tu voluntad, Señor. Gracias entonces por esta escuela, por estos hermanos, por estos estudios. Fortalece a cada uno de nosotros a poder tener el deseo de buscarte a ti, Señor. No queremos solamente quedarnos en palabras blanco y negro, no queremos perdernos en disciplinas que solamente nos pueden alejar de ti, Señor. Bendícenos entonces, oramos a través de Jesucristo. Amén. Entonces estamos aquí en esta conclusión del texto, esta conclusión de lo que podríamos decir es solamente un paso más de una larga historia que todavía falta. Todavía falta mucho más, conquistar más de la tierra, establecer más liderazgos, encontrar mejores reyes. Va a haber mucho más que Dios va a querer hacer con su ley, y Él va a pedir que la sigan, aunque Él va a ser lleno de amor y de gracia a través de ella. Si tienen ahí sus Biblias, a lo mejor podemos hablar de este tipo de parábolas, de este tipo de ideas, proverbios que Jesús utilizaba en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Esta parábola del rico y del Lázaro, ¿verdad? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de fino lino. Cada día celebraba espléndidos banquetes. Había mucho mendigo llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, pasaba echado en la parte de que él fuera, ansioso de saciar sus migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lambían sus llagas. Luego llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado del Abraham. Después que murió también el rico y se fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó su voz y sus ojos a lo lejos y vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Tú recibiste tus bienes y Lázaro recibe sus males.
pero ahora he aquí el recibido consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde ustedes están no pueden hacerlo, ni tampoco la casa de mi padre no pasar hacia acá. Entonces él respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos escuchen. ¿Okay? Entonces, la idea es que está este hombre rico, él muere, un hombre pobre muere, los dos tenían alguna relación, el rico le daba sus migajas, sus obras a este hombre que estaba lleno de llagas, lleno de golpes en su vida. Cuando los dos mueren, uno está con Abraham, uno está en esta parte del Sheol, habíamos hablado de esta parte del lugar de los muertos, en donde cuando está ahí el rico está de alguna manera atormentado, con calor, con algo que necesita agua, él quiere refrescar su lengua. Cuando él pide esto, Abraham dice: no podemos hacer nada, ¿no? Hay un abismo entre nosotros, hay algo que nos separa entre nosotros. Entonces él pide: bueno, manda aunque sea a Lázaro de regreso a la vida, a donde está fuera de este Seol, para que le diga a mis hermanos, ¿no? A mi padre, ¿verdad? El versículo 28, tengo 5 hermanos. Entonces la idea es que Abraham lo que va a decir es, bueno, tienen a los profetas y tienen a Moisés. Entonces la parte donde estamos estudiando, donde estuvimos viendo de Moisés y de salir de Egipto, los 10 mandamientos, las plagas, todo este aspecto de liderazgos como los levitas, como los sumos sacerdotes, la construcción del tabernáculo, a la consagración de Israel a través de estos sacrificios, a través de estas ofrendas, a través de estas fiestas solemnes que iban a celebrar anualmente, semanalmente, cada mes, donde iban a tener su vida consumida totalmente, 100%, por esta nueva religiosidad, por esta nueva identidad que iban a tomar. Entonces, al ver que Israel ha sido forjado, ha sido formado por estas palabras, por esta manera de educación, por esta instrucción llamada Torah, la Torah de Moisés, la enseñanza de Moisés, es que vemos que en este libro, este pequeño compendio, vamos a llamarle, de 5 libros, ¿no? El Pentateuco, de 5 rollos, tiene muchísima información para ayudarnos a ¿qué? A no terminar donde este hombre terminó, ¿okay? Donde este hombre rico está. Necesitamos ser personas que escuchemos y veamos que Dios ha hablado a nosotros. ¿Okay? Tenemos mucho tiempo, tenemos mucha información. Hoy en día tenemos más capacidad del texto que ninguna otra persona en el mundo ha tenido. Tenemos tecnologías, tenemos alcances de estudio, tenemos intercambio global de inteligencia, capacidad de estudiar con estos sistemas digitales. Lo que queremos ver entonces es que si ni siquiera podemos poner atención a Dios a través de los profetas y de Moisés, pues no es necesario que hagamos ni siquiera una resurrección. Y esto es muy, muy importante porque el versículo 31 del capítulo 16 aquí en Lucas dice: Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Claro que esto es una parábola, no es algo verdadero, no es algo verídico, no es una historia que sucede, a pesar de que utilice nombres como Abraham o como Lázaro. En realidad es una idea que Dios, a través de Jesucristo, lo que quiere decirnos es: si no ponemos atención a la ley, a Moisés, a los profetas, a lo que tenemos en el texto, pues nunca vamos a llegar a la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el centro, es lo más importante para el cristiano. Es la manera de encontrar conclusión a todo lo que hemos leído. Él es la Pascua, Él es el holocausto, Él es el sumo sacerdote, Él es el lugar donde es la puerta, es el camino, Él es la luz, Él es el pan, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da a través de su sacrificio
ese rociamiento de su sangre, que ahora nos da entrada a este lugar santísimo, ¿no? Rompiendo el velo. Entonces, todas estas ideas de Él es nuestra ofrenda de paz. Él es el que nos da a nosotros expiación por nuestros pecados. Él es el que da restitución por todo lo que hemos tenido. Es una conclusión máxima. Es la expresión, es como si fuera una cúspide de este pequeño monte donde podemos subir en conocimiento, en capacidad, en fe, en desarrollo espiritual, para ser culminado con la cruz, con la resurrección de Cristo. Por eso es importante recordarlo, porque nosotros no podemos solamente estudiar, memorizar versículos de, a lo mejor, las 10 plagas, memorizar los 10 mandamientos. ¿Para qué eso nos sirve? Solamente nos ayuda a saber que Dios es más importante en su sacrificio que Él hizo. Él no quiere que estemos de alguna manera olvidados de esto. Que lo más importante es el morir de Cristo, el estar enterrado por 3 días, el estar ahí listo para ser resucitado al tercer día y darnos la vida eterna. Por lo tanto, es importante recordar en el Antiguo Testamento estas partes. ¿Okay? En Juan 1:47 habíamos hablado de esto. Jesús dijo que nosotros somos los verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas, cuando lo aceptamos a Él como un verdadero Mesías, como un verdadero Salvador del mundo, ¿verdad? Ahí tienen sus Biblias, pueden ir al Evangelio de Juan, el primer capítulo, y esta parte donde Juan acaba de introducir el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es una introducción cósmica, en donde el Hijo de Dios está siendo introducido como si fuera Dios mismo. Él estaba con Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, nacido de gracia y verdad. Entonces, este aspecto de Jesús tener una magnificencia total. No necesitamos santos, no necesitamos vírgenes, no necesitamos sacrificios, no necesitamos templos, no necesitamos nada de todo esto que estaba a lo mejor separándonos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él habla, el versículo 47, después de que es presentado como el Cordero, después de que hace su llamamiento a sus primeros discípulos, Él va a decir estas frases que son muy conocidas. Versículo 47, Jesús vio a Natanael viniendo a Él y dijo, he aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Entonces, ¿qué es lo que Él dijo? Pues lo que Él dijo es el versículo 45. Hallando Felipe a Natanael, le dijo, hemos encontrado de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, esta manera de tener fe en Cristo y de ver que Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el que recibió esa unción de ese aceite especial, de ese aceite que hablábamos de especies, de diferentes aromas, diferentes hierbas, todo cuando lo ponían era una presentación única delante de Dios. Él es el unigénito, ¿verdad? Habíamos hablado que la palabra primogénito quiere decir el primero en su estilo, pero unigénito es único en su estilo. Entonces uno es primogénito, ese es un genitarlo, producirlo, ser creado, el primero, pero Él es el unigénito. Nada más hay uno como Él. El unigénito de toda la creación, el mejor que Moisés, dijimos. Moisés es un ladrillo nada más, Jesús es el dueño de la casa. Es mejor que la ley misma, puesto que la ley fue dada a través de Moisés y fue dada por Dios. Y Él siendo Dios, siendo uno con el Padre, Juan 1:1, entonces es importante aprender el texto, pero más importante es ver a Jesús. Si tú lees el Antiguo Testamento y leemos toda la Biblia y no vemos a Jesús, no estamos leyéndola apreciadamente. Tenemos que dejar de ver arqueología, tenemos que dejar de ver historia, tenemos que dejar de ver
egiptología, dejar todo lo que... Y es bueno estudiar eso. El idioma hebreo, aprender la cultura, los mapas, las distancias. Lo más importante de esta clase es ver a Jesús y verlo como Él era en realidad. Y por lo tanto lo podemos aplicar a la iglesia. Porque tu liderazgo, tu forma de ser esposo o esposa, tu forma de trabajar con tus hijos, todo depende de cómo ves a Jesús. Por eso es importante recordar esto del Antiguo Testamento. Cubre mucha historia en tiempo y espacio. Se mueve de lugar a lugar. A veces estás en Horeb, a veces estás en Sinaí, estás en Egipto, en Ramsés, en Pitón, estamos en Sinaí. Se mueve al norte con Edom, con los edomitas, con los amonitas, donde está Jericó. Todas estas partes. Es una época extensa, es compleja. Nos podemos perder en nombres, en lugares, en personas, en fechas. Pero lo que queremos nosotros es ver a Jesús. Recordar los idiomas es importante, en hebreo y en arameo, habíamos hablado de eso también. No somos nosotros de descendencia hebrea en nuestra mayoría. A lo mejor habrá unas excepciones. Y gloria a Dios por estas personas, pero yo no soy hebreo. Yo no tengo esta familia de mis genes, en mi ser. Entonces es una cultura extraña a nosotros. Simplemente las letras, los idiomas, la forma en que se expresan es muy importante, ¿no? Las interpretaciones pueden ser tan amplias, pueden interpretarse de muchas maneras, de muchas formas, pero lo que queremos es ver a Jesús. Lo que queremos es ver a Jesús. Después de la ley existe una época de profetas, sacerdotes y reyes. Era una era de desarrollo en el reino a través de su gracia, de su pueblo de Israel. Entonces, habíamos hablado de esa interpretación bíblica que se utiliza por tiempo, desde hace algunas épocas, con los hebreos, con los judíos sobre todo, hablando de que todo tipo de comunicación necesita ser interpretada, tanto escrita o hablada, ¿no? Necesitamos interpretar. Ustedes ahora que están escuchándome, están interpretando lo que estoy diciendo. Y van a decir algo, Omar dijo esto, pero en realidad yo nunca dije eso. Solamente fue lo que interpretaste que yo dije. Ahora, estas verdades a veces es lo que causan división, problema, y por eso hoy existen tantas denominaciones, tantas religiones y tantas formas de pensar muy diferentes. Porque unos se van a bajar en lo simple, otros van a pensar un poquito más en las tradiciones del Midrash, las explicaciones, homiléticas o exegéticas, que nos pueden ayudar a ver el significado del texto un poquito más desde el punto de vista moderno, este gran alumbramiento que surgió en la época del Renacimiento en Europa. Somos más científicos, más blanco y negro. Cuando leemos el texto queremos solamente ver mapas, números, cantidades, cosas lógicas, ¿verdad? Pero también en la Biblia existen esos aspectos, ¿no? Como el Rem, como Sod, que es algo más secreto, más esotérico, en donde los números, las cantidades, los espacios, los nombres, el significado de nombres, nos está contando una historia. Nos está contando una historia. La geometría, la forma en que ellos escribían, que tiene formas de rima, a veces una manera de ver que era como enmarcado, habíamos hablado, que la idea primera y luego después se concluye con esa idea, está enmarcado el texto y está otro marco con otras dos ideas y la parte central está entre estas ideas que van enmarcando el tema principal, y todo esto a veces suena como muy escondido, muy misterioso, y pues tendemos a no gustarnos mucho eso. Pero tenemos que ser personas estudiosas. Somos aprendices del texto. Okay. Yo tengo 38 años, estoy estudiando desde que tenía 11 años, a lo largo de esta vida, desde que estaba joven, y escuelas, y lugares, y maestros, uno toma notas, uno estudia, uno toma información, pero cuando va a la vida real, fuera del salón, y encontramos divorcios, problemas, angustias, esta imposibilidad del ministerio, tenemos que movernos a algo más de oración, de meditación, de alejarnos de esta lógica. Si no, pues la iglesia no sería lo que es hoy.
Por eso la comprensión es importante, la explicación es importante, interpretamos para poder comprender, para poder explicar, para poder interpretar. Es un proceso repetitivo, cíclico, donde siempre somos personas de nuevas maneras de pensar, y por eso la Biblia es palabra viva. Esto no solamente sucede con los hebreos, con las personas que vivieron antiguamente, cuando la iglesia traduce las Biblias y todos los idiomas a este idioma latín, ¿verdad? Del Imperio Romano en el tercer siglo, empieza a verse esta misma manera de interpretar, esta manera de interpretación que nos ayuda a ver más a Jesús, ¿verdad? Algunos de estos ejemplos solamente aquí, ¿no? San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, Jerónimo de Estridón y Gregorio de Magno. Ellos a lo mejor podrían tipificar, dar una manera de ejemplo de lo que era interpretar lo mismo. Pero ellos tenían estas cuatro partes también, ¿no? Ellos tenían esta frase que decían en latín, litera gesta docet, quid credas allegoria, moris quid agas quotendas anagogia. Las letras muestran hechos, las alegorías muestran fe, la moralidad muestra qué hacemos y las analógicos muestran dónde terminamos. Entonces, un principio tan básico, pero muy necesario para nosotros saber. No podemos tomar los conceptos literales con un significado unilateral, sin ningún valor agregado. Es importante ver eso, pero también hay más de eso. Hay partes analógicas, donde se elevan los eventos a ideas, a connotaciones futuras, donde se habla de escatología, de fines del mundo, y todo esto para llevar a una mejor interpretación del texto, ¿no? Hay tipológicas, donde se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, alegóricamente, la tropología, donde se habla de la interpretación, que es más importante, lo civil, lo moral, y todo esto. Entonces, en realidad, la escritura, el conocimiento de la Biblia, es algo que siempre tenemos que buscar más allá de lo que vemos en las hojas. El Espíritu Santo, Dios mismo, está hablando. Nos está diciendo en las palabras de Moisés, en las palabras de la ley, de los sacerdotes, bendiciones espirituales, el usar estos flecos, el tener estas cajitas de madera, en donde nosotros veamos que Dios ha hecho lo imposible para estar con nosotros. Por eso el género literario, dijimos, es muy importante. Los géneros son clasificados según su similitud literaria, ¿verdad? Tenemos poesía, tenemos leyes, narrativos, cantos. A veces no podemos leer la Biblia igual. Cuando tú lees el canto de una victoria de Moisés después de que salieron de Egipto, es muy diferente que un canto al final de su muerte, cuando está terminando su vida y bendiciendo al pueblo tribu por tribu. En una es una manera de gozo y en otra es una manera reflectiva, el pasado, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, 120 años después. Entonces las palabras, repeticiones, matices verbales son muy importantes. ¿Qué tono se está utilizando en este texto? ¿Es de condenación? ¿O palabras son repetidas como desnudez? Habíamos hablado cuando condena la desnudez. Es una repetición. No, el papá no ve la desnudez de su hija, de su suegra, de su papá, de su hermano. Es una repetición continua. Por eso todos los todas las Biblias, pero los mensajes que leamos, no podemos ser tan genéricos. No podemos hablar tan fácilmente del texto. La cultura, la historia, la geografía, todos son muy importantes entonces. Ahora, el paralelismo sinónimo es algo que habíamos hablado, que existe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, grandemente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Es un pensamiento fundamental que se repite con palabras e imágenes diferentes en la segunda línea del dístico. Veamos el siguiente ejemplo. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Agajón, ¿ok? Entonces estas dos palabras de Gabaón y Agajón son exactamente las mismas, es un paralelismo de la ciudad, del lugar, del evento, pero el sol y la luna en diferentes lugares, pero está pidiendo lo mismo, que se detenga, que no haya movimiento.
Ahora, esto es como si yo hablara y dijera que se detuviera el sol y la luna en Caracas y en todo Venezuela. Entonces, esta manera de representar que queremos que el sol y la luna, paralelos en su identidad, no está hablando de hormigas y de árboles, o no está hablando de humanos y de manzanas, está hablando de sol y luna cósmico, y también de Gabaón y de Ajón, que es el mismo lugar, la misma zona. Entonces el paralelismo antitético o contrastado, que sería la otra opción, es en el cual el pensamiento de la primera línea es un dístico, es explicado más ampliamente por su contraste o inversión de la segunda línea. Por ejemplo, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Entonces es un contraste antitético, ¿no? El rugido de un león es como la ira del rey, y su favor como el rocío de la hierba. O sea, vemos un león que ruge, que está amplio, o sea, amplía el concepto de que el rey está enojado, pero su favor es como esa pequeña agüita, esa pequeña humedad, ese rocío que vemos en la hierba en la mañana. Hasta es a gusto, ¿no? Abres la puerta, frío en la mañana, a gusto, y ves esa hierba mojadita, húmeda, de que la noche cayó algo de humedad. Esos conceptos son muy hebreos, muy de ampliar nuestra mente. De otra manera hay también el paralelismo sintético o táctico, en el cual la segunda línea del dístico añade un pensamiento a la primera como complementarla, aumentarla o intensificarla. Los dos versos pueden tener una relación a causa y efecto, premisa y conclusión, proposición y suplemento. Entonces, por ejemplo, pero yo he visto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Entonces, esta parte que es un poquito más creado, más sintético, donde se hace una causa y un efecto, ¿no? Si he puesto yo a mi rey sobre Sión, por lo tanto, es un lugar santo, ese es un santo monte. Entonces, mi forma de pensar es un paralelismo diferente, donde ahora el monte tomó una descripción. ¿Por qué? Porque él acaba de entrar. Entonces, son solamente ejemplos que quería que vieran, que no tenemos el tiempo necesario a veces de estudiar todo esto, pero es importante considerarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia, el consejo de Dios a través de las palabras, a través de lo que se ha escrito, puede tener hasta un eco vacío, un eco que no esté completo ahí, ¿verdad? Que esté un poco ignorado, que no tengamos realidad, no tengamos algo tangible. Por eso es importante leer que los narrativos son descripciones y no prescripciones. Cuando tú vas al doctor, estás enfermo, te duele la garganta o dolor de cabeza, él te da una receta médica, te da una prescripción, él prescribe. Necesita tomar estas pastillas, tales horas, tantas veces a la semana, te da esa hoja, tú vas a la farmacia ve y te da las pastillas necesarias, y tú vas a tu casa y recuerdas con esa hoja cada 2-3 veces al día, tomar esas pastillas tantas veces. Eso es una prescripción, te está dando una receta. Ahora, cuando tú y yo leemos la Biblia, necesitamos leerla aprendiendo que son descripciones. Nos describió lo que sucedió en el Antiguo Testamento, y no que quiere que hagamos exactamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, Moisés vio una zarza arder, una zarza que estaba quemando. No vamos a estar buscando todos una zarza que quema. Hasta que vea yo una zarza que quema, escucharé a Dios. Pues nunca va a suceder, tal vez. Y si sucede, pues va a ser uno, nada más, una persona. En toda la Biblia, nada más sucedió una vez con Moisés. No podemos pensar que por eso es algo que todos tenemos que hacer. Igual, hay muchas cosas que solamente son descripciones. Nos describen qué es lo que sucedió y no una prescripción. La verdad paradójica está en las historias. La verdad existe ahí.
dentro de estos mensajes narrativos. Tenemos que aprender a buscarlas. Representaciones mínimas ayudan a promover la ilusión del lector. Yo sé que muchas veces tú y yo hemos querido leer la Biblia y queremos a lo mejor, ay, que me hubiera dado más información el autor. ¿Por qué no nos dijo esta información? ¿Por qué me dijo aquella información? Pero en realidad esa parte lo que quiere es ayudar a ti, al lector, y a mí, al lector, a promover nuestra ilusión, nuestro deseo. Nuestro corazón va a salir en estos huecos donde el autor no te dijo nada, donde el autor a lo mejor brincó descripciones, características, nombres diferentes y únicos. Por eso no son escenas, sino representaciones narradas. No estamos hablando que todo lo que está diciendo la escritura lo podemos ver como una foto, como un cine, que nos mueve, que nos mueve, que nos mueve, que nos mueve de una idea a otra, de una idea a otra, sino que solamente es como si fuera una representación narrada. El narrador es omnisciente, lo conoce todo. Normalmente cuando leemos, parece que el que está hablando, que es el autor, él lo conoce, el pasado, el futuro, el presente. Él habla, esto fue cuando sucedió hace 20 años, como si él hubiera estado ahí, pero también habla como si estuviera presente donde está sucediendo la historia, y conocen lo que va a suceder después con una seguridad. Entonces este movimiento de omnisciencia del autor es importante porque parece que Dios es el que lo está escribiendo. Y es que eso es la verdad, es palabra de Dios. El uso de diálogo es muy caracterizado por la expresión él dijo. Si tú puedes tener tu Biblia y con un marcador poner él dijo, él dijo, él dijo, él dijo, ella dijo, nosotros dijeron, siempre se está diciendo decir. Entonces siempre está basado en lo que hubo una interacción entre humanos y lo que se dijo, y lo que se dijo, y lo que se dijo. Y eso es lo que sucedería si tú vas a corte frente a un juez y él te va a preguntar, ¿qué es lo que se dijo? Y tú vas a decir lo que se dijo. Entonces todo esto nos ayuda a entender que el texto es muy normal, así se maneja la historia, así se manejan las circunstancias que nosotros hemos querido ver a lo largo de esta clase. También tiene acciones y la trama de la historia son las mismas. Cada historia tiene un trama principal, una trama principal, y las acciones que vemos alrededor de esta trama es que nos llevan a pensar en eso. Por eso la trama principal de todos los profetas y toda la ley es Jesucristo. Entonces cuando vemos que Jesucristo es el punto central de cada evento, de cada circunstancia, de cada situación, vamos a entender mejor el texto. Pero cuando estamos queriendo justificar algo que no es lo que el texto está diciendo, pues entonces vamos a quedar con más confusión, vamos a quedar con más corrupción en nuestra interpretación y no vamos a ser sinceros, no vamos a ser buenos estudiantes del texto. Habíamos hablado de estos usos de ironía, de perspectiva, punto de vista. Es muy importante, ¿no? En pocas palabras, es una batalla entre lo real y lo mito. Lo que hemos oído como mitos, como algo que fuera inventado, y la realidad, ¿no? La realidad es lo que sí vemos y entendemos. Pero un mito es algo que explicamos de algo que no podemos entender. Un mito explica algo inexplicable. ¿Cómo es que sucedió eso? Pues a través de un mito lo entendemos, extendemos nuestra mente, lo hacemos ficticio. Y la escritura tiene muchos mitos, tiene muchas partes que son inexplicables. Y para poder explicarlas se utilizan estos mitos, ¿verdad? Ahora estos mitos no son mentiras, no quiere decir que no sucedió. Por la misma definición de la palabra mito, nos involucra y nos explica que es algo verídico, algo que sí sucedió. Pero a través de la perspectiva del autor o de los que estaban en la situación narrada, su punto de vista de ellos es algo inexplicable. Algo inexplicable, ¿verdad? Por ejemplo, la serpiente que fue levantada de cobre para que fueran sanados cuando estaban mordidos por esas serpientes, es algo inexplicable para ellos. Ellos no entendían.
No había manera de que ellos estuvieran pensando en Cristo en ese momento. Ellos no tenían en su mente eso. Ellos estaban preocupados porque tenían mordidas de culebras, de serpientes, lo estaban picando. Entonces ellos, al estar en ese sufrimiento, ellos vieron la culebra, fueron sanados y nada más. Era un mito. ¿Cómo una culebra de bronce puede curarme? Es algo inexplicable, pero la escritura lo muestra. Es una realidad, sí sucedió, simplemente era algo que no podían haber entendido ellos. Si nosotros hoy en día que aplicamos a Cristo y lo ponemos en práctica en Cristo, es que podemos decir que era algo apuntando a nuestro Señor Jesús, a la cruz de Cristo, y que Él tenía que ser levantado al igual que esa serpiente. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces la serpiente es solamente un mito, solamente una imagen, dijimos, un tipo en base a un antitipo de Cristo, y por eso es que aprendemos mucho cuando vemos así la escritura. Tenemos esta parte de la épica. Recuerden que la historia siempre tiene estas historias, ¿no? Es una narración en prosa o en verso que cuenta con hechos y hazañas de héroes o guerreros populares, son épicas. Las historias están llenas de escritura, de épicas. Tú puedes ver las películas hoy en día, las mejores películas de acción son épicas, ¿no? Y aquí están algunas características de esos textos narrativos. Pueden tener elementos como el narrador, el personaje, el espacio, el tiempo, dónde sucede esto, quién está hablando. Lo que cuenta es una sucesión de hechos, ¿verdad? Que a veces esa sucesión de hechos es futura, se regresa al pasado, el uso de tiempo es alterado, a veces es como me dice algo que ni siquiera ha sucedido y explica que algún día sucederá. Todo esto es la manera que funcionan los narrativos. Ahora, los narrativos son 4 diferentes que existen: el descriptivo, argumentativo, disertativo y injuntivo, en donde cada uno de ellos sirve una función, ¿verdad? Sirve una función. Cuando solamente queremos describir algo, pues es descriptivo. Cuando queremos hacer un argumento, queremos dejar algo en claro, lo utilizamos también los narrativos. Cuando queremos presentar algo, como algo que nos va a disertar, ¿no? Vamos a hacer una presentación grande, es lo que sucede. Y cada uno de estos ejemplos lo que nos ayuda a entender que es que los narrativos son lo mejor que tenemos. 75, casi 80% de la Biblia es narrativos, nada más. Entonces, un buen miembro de la iglesia que estudia su Biblia identifica y conoce cómo se mueve un narrativo y el valor de los mitos, el valor de los sistemas, las marcaciones, los nombres, los paralelismos, tanto sintéticos como analógicos, las interpretaciones de todas estas maneras de pensar. No podemos salir del texto sin eso. Para terminar, entonces, ya recordar que para nosotros los cristianos, las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, como dijimos de Natanael, nos puede llevar a ese lugar eterno, separado de ese lugar de trastorno, de falta de agua en nuestra boca. ¿Y cómo es? Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para hacer todo esto. Al tú conocer el Pentateuco, eres útil, sirves para algo, tienes un propósito, tienes una razón de existir. Puedes enseñar, puedes redarguir, puedes corregir, puedes instruir. ¡Wow! En realidad eres una buena persona. ¿Por qué? Porque el versículo 17, eres un hombre de Dios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto no quiere decir que no tengas errores y que tengas problemas en tus prédicas, simplemente quiere decir que seas maduro, que hayas llegado a una madurez de poder hablar de la palabra de Dios en su contenido. Entonces, cuando hay errores, no sé la respuesta, admítelo. Ser un maestro, un profesor que hable de Biblia y no sepamos cosas es parte de nuestro entendimiento, porque la persona que cree que lo sabe todo, sabemos que no es verdad. Aún así, no lo conoce. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas de la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces la ley sí nos ayuda a reconocer el pecado, pero también
vemos que no sirve para otra cosa más que eso. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces también, aparte de ser algo que hacemos al prójimo, enseñamos, redarguimos, hacemos todo de corrección, hacemos todo de instrucción. Algo que hace la Escritura, Romanos 15:4, nos da consolación. Nos hace sentir a gusto, nos hace sentir rico. Cuando estés deprimido, lee la Escritura. Cuando estás en la noche cansado, lee la Escritura. La Escritura te va a fortalecer, te va a consolar. Estás a punto de divorciarte, la Escritura. Tienes hijos en el hospital, la Escritura. La Escritura siempre va a ser esa consolación para nosotros. 1 Corintios 10:11, todo esto sucedió como ejemplo y nos quedó escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Entonces, es una advertencia, nos está diciendo, hey, ten cuidado, ten cuidado. Te puede suceder lo que pasó con Nadab y Abiú. Te puede suceder lo que pasó a Moisés y a su hermana cuando se quejaron y les salió lepra. Te puede suceder, son advertencias. ¿Te recuerdan? Hey, como Balaam y Balac, esa burra que habló, hey, no ser abusivos con el dinero. Son advertencias, nos ayuda a poder ser listos para la palabra de Dios. Entonces, por eso queremos terminar con estos recordatorios y siempre animarnos a estudiar libros que a veces no son tan buscados, como el libro de Números, como el libro de Levítico. Necesitamos estudiar esos libros. Son libros muy prácticos que nos recuerdan inclusive amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y es lo más importante de toda la ley según Jesucristo. Estos recordatorios, no tengas presuposiciones, no pienses tú algo que ni siquiera sabes. Lo oíste por ahí, asegúrate que sí es verdad. Hoy en la internet, en blogs, en páginas, hay tanta información que avientan. Oye, que el mundo se va a acabar, y que Satanás, y que el diablo, y que los extraterrestres, y que la Virgen, y que... No tengas presuposición, no hagas algo presupuesto. Asegúrate, lee correctamente. Aprendamos a leer el texto. Léelo en muchas versiones. Hoy en día habla Dios, está la Reina Valera, está la versión internacional, está la castellano, está la de Jerusalén. Tantas Biblias que tenemos, léalas en español. Vea, ¿por qué esta dijo esto y esta dijo esto? Claro, si quieres entrar al idioma hebreo y al idioma griego y traducciones interlineales, gloria a Dios por eso. Pero a veces simplemente aprender a leer bien en español es suficiente. Coherencia divina, recuerda que Dios es coherente, Él tiene todo en orden. Él no va a hablar de la nada, de, sí, unas tribus que están en América, como dice el señor Smith, ¿no? En este libro del Mormón. De la nada no va a salir un libro así nada más, ¿no? Como los musulmanes dirán del Corán. Esas son palabras de guerra para ellos, ¿no? Pero por eso los problemas históricos, asuntos literarios, ficción y el rol del autor, no somos los primeros en leer el texto. Por lo tanto, busca diccionarios, concordancias, comentarios, y ve el año en que se escribieron. A veces leemos comentarios bíblicos porque son gratis, porque los tenemos a la mano, y ves 1800, 1500, 1600, en la época, bien antiguos, más de 500 años, se escribió este libro hace más de 500 años. No es relevante a lo que estamos hablando hoy en día. Es mejor leer la Biblia en comunidad. Esto es importantísimo. Lee la Biblia con otras personas. No la leas tú solo. Ponte a estudiar con otras personas. Dijimos, sé un discipulador y sé un discípulo. Alguien te enseña y tú enseñas a alguien. Este mensaje es tan importante porque es el centro de todo lo que estamos leyendo. Eso es Cristo. Cristo es la mejor manera. Leer la Biblia es adoración, hermanos. Cuando estamos leyendo la Escritura, estamos adorando a Dios. Estamos elevando nuestro corazón, nuestra mente delante de Dios. Es adoración, es igual que escuchar un sermón, o mejor que escuchar un sermón. Las palabras tienen contenido, iluminan las ideas, siempre leemos lo que sí entendemos primero. Si hay citas que no entiendes, bríncalas, sigue leyendo lo que sí entiendes. Llegará la época en que entenderemos todo. Yo hablaba de esta época del prepucio y de Sefora, que lo lanza entre Moisés. Yo no entiendo esas escrituras. Estoy buscando ideas. Puede ser que la sangre, el valor del pacto con la circuncisión, lo que dijo Abraham. Entiendo todos los conceptos,
pero no quiere decir que sepa qué es lo que sucedió. Entonces estamos luchando, es lo que quiero animar a ustedes, a que sigan luchando. Leer junto con otras disciplinas es refrescante. A veces puedes leer la Biblia psicológicamente hablando, a veces podemos leer la Biblia desde el punto de vista para ser como consejeros, a veces estudiamos la Biblia como para hacer clases de niños, de jóvenes. Y en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta el aspecto de misionología, ¿no? Esa es mi área de expertura. Me gusta la misionología, el estudio de mandar, de ir y hacer algo. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo leo yo a través de esta disciplina de misionología, de misiones. Es algo refrescante para mí, es algo que me gusta leerlo. Es necesario saber escuchar y no solo oír. Es necesario escuchar más allá. Un texto fuera de contexto es pretexto, ¿verdad? Entonces es lo que queríamos decir. No podemos dejar de ver esto como algo finalizado. Es solamente un paso más que nos acerca a Dios, nos expresa más de lo que Él quiere que hagamos. Con esta frase termino. Jerónimo dijo, trabaja en algo que el diablo te encuentre siempre ocupado. Entonces no queremos estar ociosos. Tienes libros, léelos. Tienes información, úsalos. Carga tu Biblia. No tienes comentarios bíblicos, no te preocupes, lee la Biblia. No tienes diccionarios, lee la Biblia. Todo eso nos va a ayudar a entender que Dios tiene mucho más que decirnos de lo que hemos querido nosotros aceptar. Te animo a que sigas buscando, que tomes los exámenes, las memorias, y que sepas que Dios nos va a bendecir y que va a hacer brillar su cara delante de nosotros. Que Dios te bendiga y hasta luego. Gracias por estar en esta clase y estamos en contacto. Hasta luego.